Ok, quiero que me confirmen si pueden observar la presentación en pantalla. Sí, se ve, licenciado. Sí, se ve, licenciado. Ok, bueno, este es el tema de termodinámica, ¿verdad? Esa es la última unidad que vamos a ver. Decirles que también de esta unidad va a venir el último parcial, así que hay que prestar atención, ¿verdad? Bueno, nosotros asociamos varios conceptos a la termodinámica y uno de ellos es la temperatura, ¿sí? La temperatura, pues, se considera ese como una medida de mayor o menor agitación de los átomos o moléculas que constituyen, perdón, un cuerpo, ¿sí? En la vida cotidiana nosotros podríamos o teníamos la noción de que la temperatura es la sensación, ¿verdad? De qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo y nosotros decíamos, si está bien caliente, pues su temperatura ha aumentado y si está frío, su temperatura es baja, ¿verdad? Así se hace cotidianamente, pero la temperatura es algo más que una sensación, ¿verdad? Dado que las sensaciones muchas veces son bastante engañosas, ¿sí? Entonces, es una medida de agitación. Nos referimos a agitación porque los átomos o moléculas se están moviendo, ¿sí? Se están moviendo y al moverse llevan un tipo de energía debido al movimiento, la energía cinética. Entonces, nosotros decimos que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética media de traslación de las moléculas. Ahí en pantalla tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda, ¿sí? Tiene unas flechitas. Si usted se fija bien, las flechitas no son todas del mismo tamaño. Unas son un poquito más grandes que otras. Esta flechita representa la velocidad de las moléculas, ¿sí? Es decir, que unos tienen más velocidad, otros tienen poca velocidad. Entonces, la temperatura viene a ser como, eh, bueno, y dado que lleva más velocidad, pues va a llevar más energía, ¿verdad? Entonces, la temperatura viene a ser como un promedio, ¿verdad? De todas esas energías cinéticas. Entonces, y como la velocidad aquí es bien pequeña, entonces, o si lo comparamos con otro, entonces sería una velocidad menor. Entonces, se puede decir que el gas representado en este esquema pues está a baja temperatura. Ahora, en la imagen de la derecha, nosotros observamos que las flechas están un poco más grandes. Entonces, podemos decir que la velocidad ha aumentado y si su velocidad aumenta, entonces su energía también, energía cinética. Entonces decimos que la temperatura es mayor, ¿verdad? Eso en cuanto al término de temperatura. Existen instrumentos, ¿sí? Para medir temperatura. En general, el termómetro, ¿verdad? Pero el termómetro tiene varias divisiones o varios tipos, ¿verdad? De termómetros. Ahora, para medir la temperatura, se necesita de que el cuerpo, ¿sí? Tenga una propiedad que puede variar, ¿sí? Conforme al aumento o a la disminución de la temperatura. Entonces, a eso nosotros llamamos propiedades termodinámicas, es decir, propiedades de la materia que varían continua y sensiblemente al cambiar la temperatura. Entre ellas podemos mencionar, dice, el volumen, la presión, la resistencia eléctrica, el color, la longitud, etcétera. Sí. Ok, entonces, con base a esas propiedades termométricas es que se construyen los termómetros. Entonces aquí tenemos varios termómetros, ¿verdad? Los termómetros convencionales, ¿sí? O de vidrio, ¿sí? Tenemos termómetros digitales, termómetros metálicos, ¿sí? Entonces hay varios tipos, ¿verdad? Pero el que nos interesa a nosotros es el termómetro clínico, ¿sí? El termómetro clínico. Eh,
La temperatura del cuerpo humano esa se encuentra normalmente dentro de un pequeño intervalo, alrededor de los 37 grados. Bueno, eso ya lo sabemos, más o menos 0,5 grados Celsius. Y cualquier temperatura, dice, obtenida fuera de este intervalo se considera anormal y un síntoma de mal funcionamiento del organismo. Eh, Eso también depende, ¿verdad?, de la región del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, leamos más abajo. Dice, colocado bajo la lengua, dice, hablando de los termómetros, tarda unos 3 a 5 minutos en alcanzar el equilibrio térmico. Recordémonos que para que el termómetro marque una temperatura, tiene que estar en equilibrio térmico con el cuerpo. ¿Sí? Con el cuerpo. Ahora, colocado bajo el brazo, dice, tarda unos 5 a 8 minutos en alcanzar el equilibrio térmico. Al dar la lectura al valor leído en el termómetro, se le suma 0,5 para dar la temperatura de la persona. Es decir, ese es el margen de error, ¿verdad? O cuando se toma la temperatura bajo el brazo, es decir, en la axila. ¿Sí? Se le tiene que sumar 0,5. Colocado, dice, en el recto tarda de 1 a 3 minutos en alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, ahí se puede tomar una lectura mucho más rápida. ¿Sí? Y al dar la temperatura de la persona al valor leído, se le resta 0,5. Bueno, y hay que restarle, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes pueden ver una imagen, ¿verdad?, de distintos tipos de termómetros clínicos. Tenemos el oral, ¿sí? El oral rectal, ¿sí? Tenemos el de los oídos por ahí, el de la cabeza. Eh, Miren ese que parece un biberón, ¿verdad? Aquí abajo. Imagino que es para tomar la temperatura a los niños, ¿verdad? Ese es oral. El que está arriba, pues es rectal, ¿sí? El que tenemos acá, pues es el de los oídos, ¿verdad? Ese de acá, pues se puede utilizar en la frente, ¿sí? Luego tenemos el que, este se utiliza, puede ser también oral, puede ser axilar, pero es digital. Y el último que está a la izquierda, pues ese es de vidrio, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de termómetro clínico. Bueno, ¿cuáles son los valores de referencia para la temperatura? Bueno, al lado izquierdo, ¿sí? Tenemos primero el lugar donde se toma la temperatura, el valor normal, el rango normal y el tiempo mínimo para que llegue al equilibrio térmico y poder tomar la temperatura. Cuando es axilar o inguinal, ¿sí?, el valor normal es de 36,5 grados Celsius y un rango entre 36,2 y 36,8. ¿Sí? Se tiene que dejar entre 5 y 7 minutos para poder tomar la lectura. El oral, pues el valor normal es 37 grados, ¿sí? El rango normal está desde 36,7 hasta 37,3 grados Celsius. Y aquí pues el tiempo mínimo es de 3 a 5 minutos. Ok. El oidal, ¿verdad? O de los oídos. El normal es 37,3. El rango va entre 37 y 37,9. Creo que aquí es la diferencia más alta. ¿Sí? Y el tiempo mínimo, pues aquí dice que es de un segundo, ¿verdad? Tendría entendido que quizás esto se toma por medio de un eh, termómetro digital, ¿verdad? Especial para los oídos, dado que toma la temperatura en un segundo. Luego tenemos el rectal o también vaginal en las mujeres, ¿verdad? 37,5 grados Celsius, la temperatura normal, y el rango normal anda entre 37,2 y 37,8. Para tomar la lectura se debe dejar el termómetro de 1 a 3 minutos. Y por último tenemos el frontal, ¿verdad? Que lo normal es 37 grados y hay un rango, ¿verdad? Entre 36 y 38. Significa que aunque
El valor normal es el esperado, que es de 37 grados, pero el rango de medidas, es decir, la incerteza anda bastante grande acá, ¿verdad? En cuanto a la temperatura frontal, de 36 a 38. Y pues es 15 segundos, ¿verdad? Para llegar al equilibrio térmico con un termómetro. Y aquí tenemos, ¿verdad? La temperatura normal, dice, entre 36 a 37, ¿sí? O también 37,5 a 37,8, dependiendo de la región, ¿verdad? Donde se tome la temperatura. Menor a los 36 grados, de 28 a 35, eso es una hipotermia ligera. De 17 a 28, eso es una hipotermia profunda. Y de inferior a los 17 grados, eso es una hipotermia muy profunda, ¿sí? Y si aumenta la temperatura del cuerpo de 37,4 hasta 37,9, a eso nosotros le llamamos febrícula, ¿verdad? O también una calentura, ¿verdad? Una calentura leve. Ahora, desde los 38 grados Celsius hasta los 38,9, ya tenemos una fiebre moderada, ¿sí? Obteniendo una fiebre alta desde los 39 hasta los 39,9 grados Celsius. Y una fiebre muy alta anda entre los 40 a 41,5 grados Celsius, y mayor a 41,5 es una hiperpirexia, ¿verdad? Ahora, por grupos de edad, porque la temperatura también cambia según los grupos de edad, ¿sí? Para un recién nacido andan de 36,1 a 37,7. Para un lactante anda entre 37,2 a 37,8. Entre niños de 2 a 8 años, entre 37 y 37,5 grados Celsius. De los 8 a los 15 años, entre 36,5 a 37 grados Celsius. ¿Sí? Un adulto, ¿sí? Anda entre los 36,2 grados Celsius a 37,2 grados Celsius. Y bueno, para en la etapa de la vejez, pues menor a los 36 grados Celsius. Esta es la variación de temperatura con respecto a la edad. Ok, bueno, ahora hablemos de Una las... Sí, diga. pregunta, con respecto al de la vejez, el valor mínimo sería 35. Más o menos, ¿verdad? Andamos diciendo que el rango anda en un grado Celsius. Sí, tiene razón ahí, es necesario especificar porque eh, si es menor a 36 grados, pues uno puede decir, bueno, entonces los ancianos pueden soportar una hipotermia de 17 grados. No, ¿verdad? Eh, Podemos decir más o menos unos 35,5, ¿sí? Por ahí, porque si pueden observar, los rangos que hay no son demasiado lejos, ¿sí? 35 también, lo mínimo. Dado que la hipotermia ligera, ¿verdad? Llega hasta 35 grados Celsius, ¿verdad? Podemos tomar también ese valor como referencia. Bueno, luego tenemos las escalas de temperatura. Bueno, tenemos un instrumento para medir temperatura, es el termómetro, pero ¿cómo se mide? Sí, ¿cuáles son sus valores? Entonces hablamos de escalas, ¿sí? Para definir, ¿verdad? O asignar valores arbitrarios a dos temperaturas, pues dice fácilmente reproducibles, o temperaturas de referencia llamadas puntos fijos, asignándoles valores arbitrarios, fijándose así la posición del punto cero y del tamaño de la unidad de temperatura. Bueno, lo que nos dice acá es que para poder establecer una escala de temperatura necesitamos puntos fijos, ¿sí? Puntos fijos de los cuales se pueden realizar divisiones, ¿sí? Ok. Entonces tenemos tres escalas principales de temperatura. La primera es la Fahrenheit, ¿sí?
la que se utiliza en los países anglosajones, ¿verdad? Toma como puntos fijos, dice, la temperatura más baja obtenida artificialmente por una mezcla de agua, hielo y sal amoníaco. O aún dice sal de mar, a la que le atribuyó el valor de 0 grados Fahrenheit. Ok. La temperatura y también la temperatura de una persona sana, ¿verdad? A la que se le atribuyó el valor de 100 grados Fahrenheit. Entonces, esos son los puntos fijos, ¿verdad? Para la escala Fahrenheit. Le puso 0 grados a la mezcla de agua, hielo y sal, que es la temperatura más baja obtenida artificialmente en aquel entonces, ¿verdad? Y la temperatura de una persona sana, ¿verdad? Que son 100 grados Fahrenheit. Bastante impreciso, la verdad, cómo se realizaron estas escalas, pero como el orgullo, ¿verdad? Del imperio es mayor, pues no importa. Si son bastante imprecisas las unidades que utilizan, las siguen utilizando. Porque la temperatura de una persona sana, eso puede cambiar, no es necesariamente 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces es bastante impreciso. La temperatura más baja obtenida artificialmente en ese entonces, hoy se pueden obtener temperaturas mucho más bajas, muchísimo más bajas. ¿Sí? Entonces ahí la imprecisión, ¿verdad? Con que se creó la escala Fahrenheit. Y actualmente, porque la temperatura de una persona sana no es 100 grados Fahrenheit. Usted puede convertir 37 grados Celsius a Fahrenheit y no le va a dar 100 grados. Entonces, es bastante impreciso. Es más precisa la escala centígrada o Celsius porque tomó como puntos fijos, ¿sí?, la temperatura de fusión o congelación del agua a la que se le atribuyó 0 grados. ¿Sí? Esto es algo más objetivo, porque en ciertas condiciones el agua siempre se va a congelar a 0 grados Celsius. Y la temperatura también de ebullición, que es el otro punto fijo, a 100 grados Celsius, ¿verdad? Va, es decir, ebullir a la misma temperatura. Eso es bajo ciertas condiciones. Y aquí dice a una atmósfera, ¿verdad?, de presión. Entonces, los puntos fijos aquí son punto de fusión, 0 grados, punto de ebullición, 100 grados, y de ahí realizó la división, ¿verdad?, en 100 partes. Entonces, así se estableció la escala centígrada o Celsius. Y por último tenemos la escala de temperatura basada en el cero absoluto, ¿sí?, que es la temperatura en la que las moléculas poseen la mínima energía posible. Ojo, ¿verdad?, que aquí el cero absoluto, bueno, recordémonos que anteriormente la temperatura la definíamos como una medida de la energía cinética promedio. Entonces, las moléculas se están moviendo. Y si no se están moviendo, entonces tendría energía cinética cero, por lo tanto su temperatura sería cero. Bueno, pero eso no existe. Entonces, por eso acá se aclara, ¿verdad?, que es la mínima energía posible. Es decir, los electrones o las partículas en un átomo no dejan nunca de moverse. Siempre se están moviendo. Tienen una energía mínima. Se le llama energía del punto cero, ¿verdad? O también el cero absoluto. Ok. Ahora, como un punto fijo, dice, al que le atribuyó 0 Kelvin. Sí, 0 Kelvin. Y el punto triple del agua, como el otro punto fijo, al que le atribuyó un valor de 100 Kelvin. Ok, entonces, temperatura mínima, 0 Kelvin, y temperatura del punto triple del agua, 100 Kelvin. Okay. Bueno, aquí dice grado Kelvin, pero eso está incorrecto, ¿verdad? Aquí no se coloca el grado, solo se dice Kelvin, ¿verdad? Dado que es una temperatura absoluta. Y esa escala de temperatura es la que se utiliza a nivel internacional, es decir, se utiliza en el sistema internacional de medidas, ¿sí? No tanto el Celsius, ¿verdad? Pero como ya estamos acostumbrados a los Celsius, ¿verdad? Entonces utilizamos esa temperatura, más que todo a nivel científico, que se utiliza la Kelvin, ¿verdad? Entonces usted me preguntará, ¿cuál es el punto triple del agua? Bueno, el punto triple del agua es la temperatura en la cual el agua puede coexistir en sus tres estados.
Es decir, el agua se puede encontrar en gas, en sólido y en líquido, ¿sí? Como que si estuviera agua en sus tres estados a una misma temperatura. Ese es el punto triple del agua, que son 100 Kelvin, ¿verdad? En la escala Kelvin. Y aquí tenemos alguna relación entre las escalas termométricas, ¿sí? Aquí tenemos las ecuaciones abajo. Se me dirá dónde se obtienen esas ecuaciones. Bueno, de hacer un análisis de las diferentes escalas, ¿sí? En este caso, se toma como puntos fijos el punto de congelación del agua, que es 32 Fahrenheit, ¿sí? 0 grados Celsius o 273.15 Kelvin. Y el punto de ebullición del agua, que es 212 Fahrenheit, 100 Celsius y 373.15 grados, ¿verdad? Per- Perdón, Kelvin. Sí, Kelvin. Algo bien curioso aquí es que la escala Celsius y la escala Kelvin tienen las mismas divisiones. Fíjense, desde 0 a 100 hay 100 divisiones. Desde 273.15 a 373.15 hay 100 divisiones. No así la escala Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, al realizar ese análisis, pues se puede obtener esas relaciones, ¿sí? Bueno, y parece algo evidente en las imágenes. Si pueden observar, el termómetro de la escala Celsius y Kelvin son iguales. El de la escala Fahrenheit es un poco más grande. Tiene que ser más grande para poder abarcar un mayor rango de temperaturas, porque tiene más división en la escala Fahrenheit, ¿sí? Entonces, la temperatura grados Celsius es igual a temperatura grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Esta es la ecuación para convertir, ¿sí?, de Fahrenheit a Celsius. Si usted despeja, puede hacer lo inverso. Y acá para convertir de Celsius a Kelvin, ¿verdad? La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273.15. Perdón. ¿Cómo convertir de Fahrenheit a Kelvin? Bueno, basta con combinar esas dos ecuaciones. Usted las combina y puede encontrar una tercera relación, pero yo así se lo voy a dejar. Hay que saber esto, ¿verdad? Bueno, todos los doctores lo saben. Para no pasar algunas situaciones, ¿sí? No sé si les he comentado, en este marco de la pandemia, una vez fui a un restaurante de comida rápida y tomaron la temperatura. Y quien tenía el termómetro, ¿verdad? Utilizan uno digital, ¿sí? Bueno, sería óptico, ¿verdad? La pistola que le ponen a uno en la frente o ya sea en el brazo. Entonces me detuvieron bastante tiempo en la entrada porque el vigilante vaya a estar tomando y tomando la temperatura y él decía, no, bueno, eso no sirve, marca bastante, bueno, marca 90 y no sé cuánto me decía y él sabía que la temperatura normal era 37, ¿verdad? Entonces siempre marcaba más de 90 grados y bueno, no supo qué hacer, entonces yo le dije que me permitiera tomar la lectura y lo que pasa es que estaba el termómetro en Fahrenheit, ¿verdad? No estaba en Celsius. Entonces por eso es necesario, ¿verdad?, saber estas cosas. Bueno, ahora hablamos de los efectos, ¿sí?, que tiene un cambio de la temperatura en los cuerpos. Y podemos hablar de la expansión térmica, ¿verdad?, que es un efecto producido por los cambios de temperatura, ¿sí? La definiremos, dice, como un cambio en las dimensiones o el volumen de una sustancia cuando cambia la temperatura. Entonces, debido a eso o de acuerdo a esa definición, podemos establecer tres tipos de expansión o dilatación térmica. El primero es una dilatación lineal, ¿sí?, que es un aumento de longitud. Una dilatación superficial, que es un cambio en las dimensiones, pero en cuanto a área, ¿sí?, o superficie, es decir, en dos dimensiones. Y en tres dimensiones nos referimos a una dilatación
volumétrica o de volumen. Y de cada caso tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Que me relaciona prácticamente las condiciones o las dimensiones iniciales y finales del cuerpo, así como el cambio de la temperatura a la cual fue sometido y también su coeficiente de dilatación, que es este alfa que está acá, es el coeficiente de dilatación. Bueno, no sé si alguien me podría dar ejemplos de expansión térmica, ya sea en cualquiera de los tres casos. En el del caso de la dilatación lineal podría ser los rieles del tren. Ok. Un aumento en la longitud, ¿verdad? De los rieles del tren. Por eso que dejan un espacio, ¿verdad? Entre un riel y otro. Ok. ¿Quién me puede dar un ejemplo de dilatación de superficie? La expansión de los tubos de acero. La expansión de los tubos de acero. Bueno, cuando hablamos de tubo, varillas, en realidad todos los cuerpos se dilatan volumétricamente, ¿verdad? Pero cuando se trata de tubos o varillas, siempre hacemos referencias a la dilatación lineal, ¿verdad? Ahora, una dilatación en dos dimensiones podría ser, jóvenes, no sé si ustedes se han fijado en algunos vidrios, ¿sí? De los centros comerciales que hay un pequeño espacio entre uno y otro, si es que tiene varios cortes, ¿verdad? Si es que el vidrio tiene varios cortes. Hay un pequeño orificio en el cual hay como un material elástico, ¿verdad? Entre medio de cada porción del, del vidrio, ¿verdad? Eso es para que si aumenta, ¿verdad? La longitud, perdón, en este caso es la superficie, debido a un aumento de la temperatura, pues ese pequeño orificio que hay entre las dos porciones, pues se va a reducir. Pero eso va a evitar de que el vidrio se quiebre, ¿verdad? O se deforme. Este, Licenciado, una pregunta. dígame. Durante los inviernos siempre me he fijado que las puertas de madera se dilatan. Ahí sería dilatación superficial o lineal. Ah, sí, fíjese que ahí sería, eh, bueno, decimos que es en tres dimensiones siempre, pero se nota más una dilatación superficial. ¿Por qué? Bueno, porque la puerta, ¿sí? Bien puede ser de que debido a que ha aumentado su, su superficie, ¿sí? Choque por el lado de la, ¿de la qué? De la perilla, ¿sí? Por el lado de la perilla, es decir, con respecto a la altura, ¿verdad? De la puerta, pero también puede de que arriba, ¿sí? Se haya expandido, ¿verdad? Hacia arriba, es decir, en sus dos dimensiones, tanto en la anchura como en la altura. Entonces ahí estamos tomando dos dimensiones, por eso se dice que es una dilatación de superficie, lo que sucede con las puertas, ¿verdad? Porque puede hacer que no cierre del lado, pero también puede hacer de que esté topando arriba, ¿verdad? Entonces se ha dilatado en esas dos dimensiones. Entonces es más perceptible una dilatación de superficie, ¿sí? Que una dilatación de volumen. Porque si es de volumen, estamos diciendo que la puerta se está haciendo como más gruesecita, pero eso no afecta en la anchura ni en la altura, porque no tiene nada que ver con el punto o con las dimensiones de cierre de la puerta. ¿Sí? Dilatación de volumen. Aquí me puede decir una dilatación de volumen.
Un Dilatación del volumen. un Sí. ejemplo son los globos aerostáticos, cuando flotan en el aire debido a que al calentarlo se dilata y aumenta su volumen. Ok, vaya. Aquí pasa algo bien curioso, ¿sí? Lo mismo pasaría en el caso de que una botella está así como apachada, ¿verdad? Como sabemos decir, si nosotros le metemos un gas caliente, pues se le va a quitar lo pacho de la botella y va a recobrar su forma original, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, su volumen no cambia, pero al no cambiar su volumen aumenta su presión y eso hace que vuelva a la normalidad. Pero eso sucede algo similar con los globos aerostáticos. En este caso lo que hay también es un cambio de densidad. ¿Sí? Pero si nos basamos solamente en cuanto al aumento de las dimensiones, nosotros podemos decir de que si tenemos un, un líquido, ¿verdad? En un recipiente y este se calienta y inicialmente el líquido estaba al borde, ¿sí?, del recipiente, pues se va a derramar. Sí, se va a derramar porque hay un aumento en la temperatura. ¿Sí? Ahora, al calentar un recipiente, digamos con agua, se calienta el recipiente como el agua, es decir, aumenta su volumen tanto el recipiente como el líquido, que es el agua, pero el agua se dilata más que el material, por lo tanto siempre se va a derramar. Entonces, ese sería como un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que al aumentar la temperatura, aumenta las dimensiones y al disminuir la temperatura, disminuyen las dimensiones. ¿Sí? Eso no sucede en todas las sustancias. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? El agua al disminuir su temperatura, no disminuye su volumen, sino que aumenta su volumen. ¿Sí? Nosotros hemos podido observar, ¿verdad? De que si metemos al congelador, ¿sí?, un recipiente, digamos un vaso, ¿sí?, eh, con un determinado refresco, ¿sí?, y queremos hacer una charamusca, ¿verdad? Entonces, si metemos el vaso con el refresco hasta al borde del vaso, después, al tiempo, ¿verdad?, abrimos el congelador y vamos a observar cómo que si la superficie superior, ¿sí?, donde está el líquido, se hizo como ovalada, ¿ya? Es decir, aumentó su volumen el refresco, ¿sí? Se ve ahí un bulto, ¿verdad?, encima del vaso, que es el mismo refresco. Entonces ha aumentado la temperatura a una disminución, perdón, ha aumentado el volumen a una disminución de la temperatura. Entonces algunas sustancias no se comportan, ¿verdad?, como lo hacen, en este caso, los cuerpos sólidos, que estos disminuyen su volumen al disminuir la temperatura. Ok, pasamos a otro tema que es el de calor, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no hay pregunta, vamos a continuar. Vamos a definir el concepto de calor, ¿sí? Calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, debido a una diferencia de temperatura, desde un cuerpo de alta temperatura a otro de baja temperatura. No hay que confundir el término temperatura con el término de calor, ¿sí? El calor no es más que una transferencia de energía. Es energía en transferencia, ¿sí?, para la redundancia. Pero para que se transfiera esa energía, debe de haber dos cuerpos que estén a diferente temperatura. Significa que si los dos cuerpos están a una misma temperatura,
no se puede transferir calor y no se va a generar, por ende, el calor. O si el cuerpo está aislado, ¿verdad? Un cuerpo aislado en realidad no puede tener calor, porque el calor es la energía que se transfiere, ¿sí? Que se transfiere. En la imagen que vemos ahí de la izquierda, ¿sí? Hay dos cuerpos, un cuerpo con una temperatura T1, ¿sí? Mayor a un cuerpo con temperatura T2. Y como el cuerpo 1 tiene una mayor temperatura, entonces le va a transferir calor al cuerpo 2, que está a una menor temperatura. Las unidades del calor, pues, es la caloría, ¿sí? La caloría. Se denota como CAL, cal, ¿verdad? Cal. Con C minúscula, ¿sí? Eso es importante, con C minúscula. Y se define la caloría como el calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, específicamente de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Ok. Veamos la imagen de la derecha. Sí. Aquí tenemos 1 gramo de agua en este recipiente. Aquí como que se le ha puesto una lupa, ¿verdad? Porque 1 gramo de agua es bien poco, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es 1 gramo de agua y se quiere cambiar la temperatura de ese gramo de agua desde 14.5 hasta 15.5. Entonces, hay que suministrarle una energía para que pueda cambiar esa temperatura, ¿sí? Entonces, un momento, por favor, jóvenes. Un momento. Bueno, jóvenes, van a disculpar, ¿verdad? El inconveniente. ¿Logran escucharme? Sí, licenciado. Ok, gracias. Bueno, les decía que entonces para que a ese gramo de agua le podamos cambiar la temperatura en 1 grado Celsius, es decir, lo único que va a cambiar es en 1 grado, ¿sí? Desde 14.5 a 15.5, hay que suministrarle calor. ¿Qué cantidad de calor? Bueno, 1 caloría, ¿sí? Y esa es la definición de caloría. Ahora, en cuanto a las unidades,
Bueno, tenemos la kilocaloría, ¿verdad? Una kilocaloría es igual a 1000 calorías, ¿sí? Y se puede definir como el calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua, 1 grado Celsius específicamente. Es decir, que si en este recipiente nosotros no tuviéramos 1 gramo, sino que 1 kilogramo, y queremos cambiar su temperatura en 1 grado Celsius, habrá que suministrarle una kilocaloría, ¿sí? Esa es la definición de kilocaloría. Y repito nuevamente, una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Y también tenemos caloría con C mayúscula, ¿sí? Por eso les decía que la caloría principal es con C minúscula, porque la caloría con C mayúscula se utiliza para describir el equivalente energético de los alimentos. Y al hablar de una caloría con C mayúscula es lo mismo que nosotros tengamos una kilocaloría. Por lo tanto, una caloría con C mayúscula es igual a 1000 calorías con C minúscula, ¿sí? Eso en cuanto a las unidades. Bueno, en el sistema inglés, ¿verdad? En el sistema anglosajón, la unidad térmica británica es el BTU, ¿sí? Este término lo podemos escuchar más que todo en las cuestiones de los aires acondicionados, ¿verdad? Dicen el aire acondicionado de tantos BTU, dice, ¿verdad? BTU significa unidad térmica británica, la cual se define como el calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit, específicamente desde 63 hasta 64 grados Fahrenheit. Y aquí tenemos una equivalencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que un BTU es igual a 0.52 kilocalorías, o lo que es igual a 252 calorías, con C minúscula. Entonces, estos solo son equivalencias, ¿verdad? Entre las unidades de calor. Ahora, nosotros decimos que el calor es energía en tránsito, en transferencia, ¿sí? Entonces, como es energía, utilizamos las unidades de la energía. Y las unidades de la energía son joules, ¿sí? Son joules. Por eso se preguntará, entonces, ¿cómo realizar la transferencia de calorías a joules? Bueno, nosotros sabemos que es una caloría. Una caloría es el calor necesario para cambiar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Pero ¿cómo se expresará con respecto al joules? Bueno, entonces hablaremos del equivalente mecánico del calor. Ok. Dado que... ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Licenciado, una pregunta. Con respecto a la libra de agua, en realidad se puede también pesar el agua en libra. Sí, o sea, nos estamos refiriendo a la masa de agua. Sí, en libras. Sí. Hay que hacer una conversión, ¿verdad? Para referirse a cuántos gramos equivale a eso, ¿verdad? Pero sí, porque es su masa la que estamos midiendo, entonces se puede utilizar libras, ¿sí? Si fuera volumen, pues sería litro, ¿verdad? Pero aquí nos estamos refiriendo a la masa, a una determinada cantidad de masa, ¿sí? Ok. Bueno, el equivalente mecánico del calor. El físico británico James Prescott Joule, ¿verdad? Fue el primero en establecer la equivalencia de las dos formas de energía. Un poco curioso, ¿verdad? Porque a pesar de ser británico, no le interesó las unidades británicas para la energía, ¿verdad? Se interesó más que todo en las cuestiones internacionales, científicas. Bueno, y él estableció el equivalente en la unidad internacional de la energía, que es el joules. Y él dijo que una caloría equivale a 4.186 joules. O también una kilocaloría es igual a 4.186 joules. En realidad, esta última expresión es a la que él llegó, no en sí la primera. La primera es una consecuencia, ¿verdad?, de la segunda. Porque es más fácil en ese entonces lograr percibir los cambios en 1 kilogramo de agua que en 1 gramo de agua, ¿sí? Entonces, él utilizó
ese instrumento, ¿verdad?, que tenemos acá. Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces, la razón de que 4.186 joules equivale a una caloría se conoce por razones puramente históricas, dice, como el equivalente mecánico del calor. Okay. Ya les voy a explicar esa imagen y cómo hizo Jules. Y cómo es que hizo Jules, ¿verdad?, para poder encontrar la equivalencia de la energía. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, fíjense. En este recipiente que tenemos acá hay agua, ¿sí? Eso sombreado que se ve ahí es agua. ¿Cuánto de agua? Es 1 kilogramo, ¿sí? Y si ustedes recuerdan que si a ese kilogramo de agua se le quiere aumentar en 1 grado Celsius la temperatura, ¿sí?, entonces se le debe suministrar una kilocaloría. Kilocaloría porque es 1 kilogramo de agua. Ahora, entonces lo que hizo Jules fue lo siguiente. Él agitó el agua, ¿sí?, por medio de esta rueda de paletas, ¿verdad? Él agitó el agua, ¿sí? Pero ¿de qué manera lo agitó? Bueno, lo que pasa es que hizo un contrapeso, ¿verdad? Este sistema de poleas que vemos acá con el contrapeso va a realizar, ¿sí?, un trabajo. ¿Un trabajo de qué? Un trabajo necesario para poder cambiar la temperatura del agua en 1 grado Celsius, ¿sí? Entonces, al estarse moviendo, ¿sí?, las paletas, entonces están agitando el agua y debido al agitamiento del agua su temperatura va a cambiar. Bueno, entonces podemos decir de que no solo calentando el agua, no solo suministrándole calor, podemos calentar el agua, ¿no? También se puede calentar al ejercer un trabajo sobre el agua. En este caso, un movimiento, ¿sí? Entonces él observó que la temperatura del agua, o más bien dicho, él jugó con los contrapesos de tal manera de que los contrapesos ejercieran un trabajo capaz de que el termómetro marcara 1 grado Celsius debido a la agitación del agua, ¿sí? Y a ese trabajo necesario para realizar ese cambio, se le llamó el equivalente mecánico del calor. Y como cambió en 1 grado Celsius, entonces eso es prácticamente 1 kilocaloría. Y el trabajo que se requirió para realizar ese cambio es de 4.186 joules. ¿Cómo se pudo haber calculado ese trabajo? Bueno, con las energías potenciales, ¿verdad? Dado que esto está bajando y subiendo, ¿sí?, hay una energía potencial por ahí, ¿verdad? Y también una energía cinética, es decir, una energía mecánica total, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera él encontró la equivalencia mecánica del calor. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos a hablar ahora entonces de calor específico. A la cantidad de calor Q, dice, necesaria para cambiar la temperatura de una sustancia es proporcional a la masa de la sustancia y al cambio en su temperatura. Ok. Si tenemos 1 kilogramo de agua en un recipiente y tenemos 5 kilogramos de agua en otro recipiente, ¿sí?, se enciende al mismo tiempo la estufa con la misma intensidad de la llama. ¿Me podrían decir cuál de los dos recipientes va a llegar al punto de ebullición primero? ¿O los dos llegan al mismo tiempo? ¿Cómo dijo la pregunta? Que nosotros tenemos dos recipientes, un recipiente con 1 kilogramo de agua y otro recipiente con 5 kilogramos de agua. Los ponemos a la estufa al mismo tiempo, ¿cuál de los dos va a llevar al punto de ebullición primero? Es decir, ¿cuál de los dos va a hervir primero? El que tiene El que 1 tiene kilogramo menos. de El que agua. tiene menos. El que tiene menos, ¿verdad? Muy bien. Y eso se refiere acá, ¿verdad? Que la cantidad necesaria, dice, para cambiar la temperatura de una sustancia depende de la masa. Es decir, a mayor masa, mayor calor debe suministrarse, ¿verdad? Para poder cambiar su temperatura. Entonces, tenemos esta ecuación.
Primero, acá arriba decimos que el calor o la cantidad de calor es proporcional a la masa y al cambio de temperatura. ¿Sí? Significa que si queremos un cambio mayor a la temperatura, hay que suministrar mayor calor. Y si aumenta la masa, pues también hay que suministrarle más calor. En forma de ecuación tenemos entonces que Q, que es el calor, es igual a M, que es la masa, delta T es el cambio de temperatura, y aparece una C por ahí, ¿sí? Que si despejamos esa C va a ser igual a Q sobre M delta T. Entonces, a esa constante de proporcionalidad C se le llama calor específico. Y el calor específico en el sistema internacional es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de una sustancia en 1 grado Celsius. Si pueden observar, es idéntica a la definición que teníamos de caloría. Pero eso es el calor específico. Calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. ¿Cuáles son las unidades del calor específico? Aquí las tenemos. Joule sobre kilogramo Kelvin o también Joule sobre kilogramo Celsius. Pero la que mayormente nosotros vamos a utilizar será la caloría sobre grado Celsius. ¿Sí? Esta es las unidades que nosotros mayormente vamos a utilizar en el calor específico. Caloría sobre grado Celsius. Y aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Del calor específico de algunas sustancias. ¿Podrían decirme cuál es la sustancia con un mayor calor específico en las tablas? El cuerpo humano. 0.83. Vaya, fijémonos más que todo en la última columna, donde están las unidades de caloría sobre grado Celsius. ¿Sí? En la última columna, fijémonos. ¿Qué sustancia tiene un mayor calor específico? El agua. Agua. Es el agua, ¿verdad? Bueno, le sigue el cuerpo humano, ¿sí? Porque el cuerpo humano, acuérdense que es bastante porcentaje agua, ¿verdad? El cuerpo humano también es bastante grande el calor específico. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a que entonces el agua, para cambiar su temperatura en 1 grado Celsius, va a necesitar más calor que lo que necesitaría, por ejemplo, el aluminio. ¿Sí? El aluminio. Significa que las sustancias con valores de calor específico mayores van a absorber mayor calor. ¿Sí? Por lo tanto, van a tardar más en calentarse. Eso es evidente, ¿verdad? Si ponemos a la estufa el agua y el aluminio, pues se calienta más rápido el aluminio. ¿Por qué? Porque el calor específico es menor. ¿Sí? Es decir, al suministrarle calor, su temperatura cambia más rápidamente. En cambio, en el agua no es así, tarda más en calentarse. Dicho contrario, también tarda más en enfriarse el agua. ¿Sí? Al aluminio se enfría rápido, el agua tarda aún su tiempo por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que el agua, ¿sí?, se utiliza bastante como sistema de enfriamiento, ¿verdad? Como absorbe bastante calor, más que todo en radiadores, ¿verdad? Usted me dirá, bueno, que no es agua que se le echa, ese es líquido refrigerante. Bueno, es a base de agua, ¿sí? En realidad, al final es agua. Bueno, vamos a hablar acerca de calorimetría o conservación de la energía. Okay. Tenemos en el equilibrio térmico dice, de acuerdo con la conservación de la energía, el calor ganado por el cuerpo frío debe ser igual al calor perdido por el cuerpo caliente. Ok, significa que si un cuerpo está a una temperatura y su temperatura disminuye, es porque ha perdido calor, ¿sí? Es decir, no se fue así de la nada, ¿sí? Se transfirió a otro cuerpo, fue hacia algún lugar, alguien tuvo que ganar ese calor, ¿sí?
Entonces, el calor que se gana es igual al calor que se pierde desde otro cuerpo. Por eso tenemos aquí la expresión, ¿verdad? El calor ganado es igual al calor perdido. De manera simbólica, Q, que es calor, G ganado es igual a menos el calor perdido. Tiene signo menos porque aquí se está realizando una pérdida, ¿verdad? De calor. Entonces, esta ecuación es la de calorimetría. ¿Sí? El intercambio de energía es la base de una técnica llamada calorimetría, dice que es la medición cuantitativa del intercambio de calor. Es decir, todos los cambios que se producen en un sistema, ¿sí? Y esos cambios relacionados con el calor o el trabajo en forma de calor, bueno, lo mide la calorimetría o lo estudia la calorimetría. Para llevar esas mediciones, pues se usa un instrumento llamado calorímetro, que es un recipiente que no permite una gran pérdida de calor al entorno, idealmente ninguna, dice. En la siguiente figura se muestra un calorímetro de agua sencillo. Ok. Bueno, este es un calorímetro. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Fíjense bien. Está un recipiente dentro, ¿sí? Dentro de la estructura, ¿verdad? Tenemos un recipiente. Ese recipiente tiene agua, ¿sí? Tiene agua. Hay aire, ¿verdad? Ahí está aire, ¿sí? Entre medio del agua y la estructura externa, ¿verdad? Hay aire, ¿sí? Y la estructura interna no es más, externa, perdón, no es más que una pared aislante, ¿sí? Aísla, ¿verdad? El exterior del interior para que no haya pérdidas de energía. Y el recipiente donde está el agua se le llama vaso, ¿sí? Vaso del calorímetro. ¿Okay? Además de eso está el agitador, está el termómetro y tenemos acá un soporte y una tapa aislante. Significa que esta estructura se puede desmontar, es decir, se puede abrir y se puede cerrar. Y eso es evidente porque para suministrar el agua o cualquier cuerpo presente hay que destapar el calorímetro, ¿sí? Okay, entonces, ¿para qué se utiliza el calorímetro? Bueno, fíjense acá en esta tabla hay bastantes sustancias, perdón, bastantes valores de calor específicos para distintas sustancias. Ahora, esos valores no se obtuvieron mediante una ecuación o así de la nada. Todos esos valores son experimentales, ¿sí? El calor específico es algo que se encuentra solo experimentalmente, utilizando calorimetría y como instrumento el calorímetro, ¿sí? Por ejemplo, si queremos medir el calor específico del aluminio, conseguimos digamos, una muestra de aluminio, la calentamos, destapamos el calorímetro, metemos acá adentro, ¿sí? Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, vamos a decir que solo metemos la muestra de aluminio y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la temperatura del agua aquí adentro va a cambiar y ese cambio lo va a demostrar el termómetro. Y luego, debido a esos cambios de temperatura, ¿sí? Y con esta ecuación que tenemos acá, podemos encontrar el calor específico de dicha muestra de aluminio. Así funciona el calorímetro. Aquí tenemos un calorímetro mucho más elaborado, ¿sí? Y esto es una bomba calorimétrica, ¿sí? Es decir, un tipo de calorímetro. Y bueno, se emplea para medir el calor liberado cuando se quema una sustancia. Sus aplicaciones son importantes en la quema de alimentos para determinar su contenido de calorías y la quema de semillas para determinar su poder calorífico o calor de combustión. Sí. Okay. No sé si alguna vez ustedes se preguntaron, bueno, hemos estado hablando de calorías, pero yo me he fijado que en los alimentos empaquetados en el súper, en la tabla del contenido nutricional, ahí dice tantas calorías. Y bueno, no sé, a veces se pregunta cómo hicieron para determinar cuántas calorías tiene un alimento. Bueno, se utiliza esto, mire. Se utiliza un calorímetro especial que es la bomba calorimétrica. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, dice, se coloca una muestra de sustancia, la cual ha sido pesada con precisión. Ok. Digamos que la muestra es, aquí está, ¿verdad? La muestra, esta figura que está en amarillo, digamos que es una muestra de X alimento, como que si directamente hemos colocado ahí el alimento, eso es la muestra, ¿sí? Ahora, junto con un exceso de oxígeno, okay, aquí está, ¿verdad? Arriba el suministro de oxígeno, por acá le suministramos oxígeno. ¿Alguien
¿Ya se dio cuenta para qué se suministra el oxígeno a esta muestra? Para que exista una reacción. Ok, para que haya una combustión, ¿verdad? Y toda la muestra se pueda quemar, ¿sí? Ok, ok, muy bien. Ahora, ese oxígeno es alta presión, ¿verdad? En un recipiente cerrado. ¿Sí? A ese recipiente cerrado nosotros le llamamos la bomba, ¿sí? Ahora, la bomba se coloca en el agua del calorímetro, ¿sí? Fíjense, aquí está la bomba, ¿sí? Y afuera está el agua. ¿Sí? Afuera está el agua. Ok. Dice, la bomba se coloca en el agua del calorímetro y se calienta durante breve tiempo con un alambre fino de resistencia dentro de la bomba. Aquí están, ¿verdad? El alambre fino es este que está acá y con el cual vamos a quemar la muestra. Va hacia afuera con estos cables de encendido, ¿verdad? Ok. Bueno, con un alambre fino de resistencia dentro de la bomba, dice, que hace que se encienda la mezcla. Bueno, se enciende la mezcla, se quema, se está liberando energía, esa energía es en forma de calor, ¿sí? Entonces está calentando toda la bomba, está calentando toda la bomba, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces el agua que está fuera de la bomba se va a comenzar a calentar, va a cambiar su temperatura, ¿sí? Y aquí tenemos el agitador, ¿verdad? El agitador es para que ese cambio se dé un poco más rápido, ¿sí? Entonces al lado derecho tenemos el termómetro que va a registrar el cambio de la temperatura debido a la quema de la muestra, ¿sí? Es decir, se va a colocar en equilibrio térmico tanto la bomba como el agua, ¿sí? Y esa temperatura se va a marcar en el termómetro, ¿sí? Entonces, ahora, aplicando calorimetría, con esos cambios de temperatura y con esa masa, bueno, se miden esas magnitudes, ¿verdad? Entonces se calcula el calor que se generó, ¿sí? O que generó la sustancia durante la combustión. Y el calor que generó, eso es el contenido calorífico del alimento. ¿Sí? Entonces, así funciona, ¿sí? Así hacen las empresas, ¿verdad? Para calcular el contenido calorífico de los alimentos. Eso pues alguna vez se preguntaron. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Bueno, vamos a continuar si no hay preguntas, siempre con temas de calor, ¿verdad? Por lo menos queremos terminar este tema hoy. Bueno, vamos a hablar ahora de un tipo de calor especial que es el latente o el calor latente. Se define como el calor que necesita la unidad de masa de una sustancia para cambiar su estado o fase sin que ocurra un cambio en la temperatura. ¿Por qué es importante estudiar el calor latente? Bueno, por lo siguiente. Nosotros venimos diciendo en esta clase de que si tenemos un gramo de agua, ¿sí? Y digamos que ese gramo de agua está a 14 grados, ¿sí? A 14 grados. Okay. Si le suministramos una caloría, va a cambiar a 15 grados. Si le suministramos otra caloría, va a aumentar a 16 grados. Si le aumentamos otra caloría, va a aumentar a 17 grados. Y así va a ir aumentando en 1 grado Celsius, ¿sí? La temperatura de ese gramo de agua por cada caloría que le vamos suministrando. Pero ocurre algo bien curioso, ¿sí? Cuando la muestra de agua, digamos, está a 0 grados o está a 100 grados. Vamos a trabajar primero con 100 grados. Digamos que tenemos 1 gramo de agua, ¿sí? A una temperatura de 99 grados Celsius. Si le agregamos una caloría, va a cambiar a 100 grados Celsius. Si le agregamos otra caloría, ya no va a cambiar a 101 grados Celsius. Si le agregamos otra caloría, tampoco va a cambiar a 101 grados Celsius. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, es que llega un momento en que el agua, ¿sí? Se le suministra calor, pero no cambia su temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el agua está requiriendo un cambio de estado, ¿sí? Porque estamos hablando de agua líquida, pero ya al llegar a 100 grados y si le suministramos una caloría, ya no va a cambiar a 101 porque el agua ahí ya está requiriendo, ya está exigiendo un cambio de estado.
Entonces hay que suministrarle más calor. Más calor. Ok. ¿Cuánto calor hay que suministrarle? Pues ya vamos a ver esos valores. Lo mismo sucede a 0 grados. Si nosotros tenemos, en este caso vamos a quitar, ¿sí? Si tenemos agua, 1 gramo de agua a 2 grados Celsius, si le quitamos una caloría, disminuye su temperatura, porque también sucede a la inversa, ¿sí? Porque al aumentarle el calor, aumenta su temperatura, pero si se le extrae calor, disminuye su temperatura. En este caso, acá, si es que queremos hacerlo de manera inversa, si tenemos 1 gramo de agua a 2 grados Celsius, le quitamos una caloría, se pasa a 1 grado Celsius, le quitamos otra caloría y va a pasar a 0 grados Celsius. Pero lo curioso es que si le quitamos una caloría, ya no va a pasar a menos 1 grado Celsius, ni menos a 2 grados Celsius, ¿sí? O dicho de manera inversa también, si tenemos 1 gramo, digamos, de hielo a menos 2 grados Celsius, si le agregamos una caloría, vamos a tener hielo a menos 1 grado Celsius. Si le suministramos otra caloría, vamos a tener hielo a 0 grados Celsius. Pero si le damos otra caloría, ya no va a cambiar a hielo a 1 grado Celsius. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esos dos puntos críticos. ¿Sí? Así se le llaman, ¿verdad? Puntos críticos. Del agua, ¿verdad? A 0 grados y a 100 grados, donde al suministrarle o quitarle calor, no hay un cambio, ¿sí? Dependiendo del estado de fase, ¿verdad? Del agua. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos calor latente, porque para seguir cambiando la temperatura se necesita un cambio de estado, y para hacer el cambio de estado se necesita un calor extra, y ese calor extra es calor latente. Y usted me dirá, Lick, pero entonces ese calor, ¿para dónde se fue? ¿Qué se hizo todo ese calor? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Solamente acá recordarles, ¿verdad? De sólido a líquido es su fusión, de líquido a gas, vaporización. Si es de gas a líquido, condensación, y si es de líquido a sólido, es solidificación. Y si es de sólido a gas, eso es sublimación, o viceversa. Entonces, hablamos de un calor latente de fusión, ¿sí? Que es el calor necesario que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia para que pase del estado sólido al estado líquido, ¿sí? Es decir, que si tenemos hielo a 0 grado, específicamente 1 gramo de hielo a 0 grado, y queremos tener 1 gramo de agua siempre a 0 grado, hay que suministrar entonces 80 calorías para hacer ese cambio de fase, ¿sí? Caso contrario es el calor latente de congelación o solidificación, ¿sí? Es decir, si tenemos 1 gramo de agua a 0 grado y queremos tener 1 gramo de hielo a 0 grado, pues hay que quitarle 80 calorías sobre gramo. Por eso el signo menos, ¿verdad? Bueno, vayámonos al otro extremo, ¿sí? El calor latente de ebullición o de vaporización, que es el calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia para que pase del estado líquido al estado gaseoso. ¿Sí? Significa que si tenemos 1 gramo de agua a 100 grados Celsius y quiero convertirlo a 1 gramo de agua, perdón, a 1 gramo, pero en este caso ya de vapor de agua, siempre a 100 grados Celsius, hay que suministrarle 540 calorías. Y en caso contrario, el calor latente de condensación o licuefacción, LI. Es decir, si tenemos 1 gramo de vapor de agua a 100 grados y queremos tener 1 gramo de agua líquida a 100 grados, pues hay que quitarle 540 calorías sobre gramo. Por eso es negativo, porque ahí hay que extraer calor. Okay. Bueno, entonces, ¿para dónde se va ese calor? Bueno, ese calor se invierte, ¿sí?, en el cambio de la estructura del estado del agua. ¿Sí? Hay que romper enlaces o hay que combinar enlaces, hay que combinar, perdón, estos átomos, es decir, hay que unirlo. Entonces se necesita energía para realizar ese cambio en la estructura. Entonces eso es el calor latente. ¿Sí? Bueno, pero hay algo muy especial también porque
Usted me dirá, licenciado, pero si yo tengo gotas de agua en mi cuerpo, yo no siento que esas gotas de agua se vayan hasta los 100 grados para poder evaporarse. Bueno, es que existe otro calor y ese es el calor de evaporación, ¿sí? Es decir, el cambio que sufre, ¿verdad?, una sustancia, ¿sí? Es decir, que se pueda convertir en gas a partir de estar en estado líquido, pero a temperatura ambiente. Ese es el calor de evaporación. Y aquí hay un ejemplo. A 20 grados Celsius, dice, el calor de vaporización del agua es de 585 calorías sobre gramo. Significa que el agua puede pasar de una sola vez a gas a temperatura ambiente. No es necesario llevarla hasta los 100 grados Celsius. Pero eso sí, se requiere de más calorías para poder realizar ese cambio. Por ejemplo, si se lleva a 100 grados Celsius, se necesitan 540 calorías. Pero a temperatura ambiente, 585 calorías. Se necesita un poco más, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algo relacionado al cuerpo, ¿verdad? En la fisiología, dice, del cuerpo humano, la evaporación del agua de la piel es uno de los métodos más importantes que el organismo emplea, para controlar la temperatura. Nuestro cerebro y órganos vitales deben permanecer a la temperatura que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Que es 37 con un margen de incerteza de más o menos 0.5. A pesar de que las variaciones en la temperatura ambiente y la velocidad de producción de energía por el metabolismo sean muy amplias, dice, debe haber varios mecanismos que el cuerpo pueda utilizar para controlar su temperatura. Significa que hay ciertos procesos de nuestro cuerpo que necesitan o pueden llegar a una mayor temperatura. Pero entonces, para que nuestro cuerpo funcione bien, porque un aumento de la temperatura, recuerden que es perjudicial para nuestro cuerpo, entonces debe de tener un mecanismo nuestro cuerpo que regule esa temperatura. Bueno, aquí dice, cuando la temperatura de la sangre sube un poco arriba de lo normal, la glándula llamada hipotálamo detecta ese aumento y manda una señal a las glándulas sudoríparas para que aumente su producción de sudor. Significa que si nuestro cuerpo, la temperatura de nuestro cuerpo está aumentando, ¿sí? Nosotros sudamos, ¿sí? Sudamos y lo que pasa es que al sudar, pues ese sudor está absorbiendo el calor, está absorbiendo ese aumento de temperatura. Entonces el cuerpo está regulando, ¿verdad? Ahora, cuando se evapora el sudor de la piel, dice, cada gramo de vapor de agua se la lleva consigo aproximadamente 580 calorías. Arriba habíamos dicho que es 585, ¿verdad? Pero aquí hay un aumento en cuanto a la temperatura, porque esto es a 40 grados Celsius, entonces se necesita menos calorías. La energía necesaria para evaporar el sudor, dice, proviene del organismo, que por lo tanto se enfría. ¿Sí? Es decir, tenemos el sudor, ¿verdad? Entonces, pero ese sudor necesita evaporarse. Entonces, para que se evapore, necesita energía, y esa energía se la proporciona a nuestro propio organismo. Y al realizar ese proceso, pues nuestro cuerpo se está enfriando. Bueno, por acá tenemos el calor latente, ¿verdad? Las unidades del calor latente es kilocalorías sobre kilogramos, pero fíjense que los kilos se eliminan con los kilos y nos queda calorías sobre gramos. Entonces las unidades que nosotros vamos a utilizar van a ser calorías sobre gramos, que son las mismas de kilocalorías sobre sobre kilogramos, ¿sí? Así que no importa, ¿verdad? Son equivalentes las dos unidades. Ahora bien, si se pueden fijar, en cuanto al calor latente de fusión, ¿sí? El agua tiene 80, ¿verdad? 80. El aluminio tiene 94, él tiene un valor mayor, ¿verdad? En cuanto al calor latente de vaporización, el del agua es de 540, ¿sí? El del aluminio es de 2720, significa que el aluminio tiene altos calores latentes, ¿verdad? Se necesita mayor calor para poder realizar un cambio de estado, ¿sí? En cuanto al oro, es bien pequeña, fíjense.
Cuando se lleva al punto de fusión, al oro solo hay que suministrarle 15.4 calorías para realizar un cambio de fase. No así el agua, que se necesita 80. ¿Sí? Eso es nada más a manera de ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar, ¿verdad? Con esta diapositiva que es el valor calórico de los alimentos. De eso ya lo hablábamos. Vamos a lectura. Probablemente habrá oído hablar de las calorías en relación con la alimentación, dice, pero las calorías de los alimentos no son las mismas que las utilizadas en física. Al hablar de una caloría alimenticia, estamos considerando una kilocaloría de física, es decir, esa equivalencia que tenemos acá. Pero eso ya se lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Aquí nada más tenemos calores de combustión de 100 gramos, ¿verdad? De alimentos. Y estos son valores aproximados, ¿sí? 100 gramos de manteca, ¿verdad? Tienen 900 calorías alimenticias, que vendrían a ser 900.000 calorías físicas, ¿verdad? Sí. Veamos, la naranja tiene 40 calorías alimenticias, que vendrían a ser 40.000 calorías físicas. Sí. Y aquí tenemos otros, ¿verdad? Otros alimentos. Usted puede observarlos después detenidamente. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Preguntas? No, licenciado. Bueno, al parecer no, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces vamos a llegar hasta acá con la clase. Un momento, por favor. Voy a detener la grabación.